Pero el agua cruda, el agua original en la fuente, varía sus características dependiendo del tipo de fuente. Entonces lo que vamos a ver hoy es los distintos tipos de fuentes y qué aspectos tienen, cómo están definidas sus características o sea, para valorar qué características originales de la fuente son buenas, cuáles son regulares y cuáles son pues malas, ¿no? Entonces, la fuente de agua es aquella agua que nosotros captamos en la superficie terrestre, no importa dónde sea. Podemos arrancar el agua de los océanos. El agua de los océanos se puede utilizar como fuente de agua en los países del Medio Oriente que son desérticos y que tienen mucho petróleo y pueden convertir, o sea, el tratamiento de agua de océano para agua potable es muy caro por la tasa de energía, pero ellos tienen los recursos y lo utilizan. Evaporación, o sea, el agua cuando está en forma de vapor pudriéndose en la atmósfera. Entonces, imagina ustedes cómo se puede captar eso para captarlo. Bueno, en algunas montañas allá de Chile y Perú, tienen montañas, tienen zonas que no llueve, pero los vientos se mueven con humedad, entonces ponen unas mallas, ¿no? Con cierto material, el aire con humedad pasa por las mallas y se condensa las gotitas en las mallas, caen abajo, se colectan y se llevan por un conducto a un tanque para abastecer la comunidad. Es una manera, y eso es el agua en estado de evaporación. Después entonces el agua se condensa ahí. Aquí el fenómeno de la lluvia es algo bastante frecuente, así que es algo pues, muy conocido. Entonces, pero se me estaba olvidando el detalle. Bueno, este es el agua pues, de la lluvia. Usted puede captar la lluvia por un techo, tapar el agua y ya tiene agua. Después que el agua de lluvia cae a la superficie, escurre por la superficie a través de quebradas y ríos y luego puede almacenarse en lagos. Y de ahí pues, puede estar una para llevar al océano. Y el agua, no todo el agua que cae sobre la superficie escurre, parte del agua se infiltra. Esa agua que se infiltra se acumula en una estructura de roca que se llaman acuíferos, y entonces de ahí también puede ser extraída. Entonces, podemos extraer el agua del océano, de la evaporación, de la precipitación, de la que escurre por la superficie de ríos y lagos y la que se almacena en el subsuelo. Obviamente, hay 5 alternativas pues, para captar el agua, fuentes de agua. Hoy vamos a hacer una cosa, eso está abierto. Vamos a cerrar, eso es lo que la voz está linda ahí, pero vamos a cerrarla. No es que va a ser mítico el sonido, pero ayuda un poco. No sé, y gracias. Eso. Entonces, acá es otra ilustración del ciclo hidrológico que es lo mismo. Se inicia en el océano, la evaporación, se condensa, la precipitación que escurre, ríos y lagos, y otras se infiltran y queda almacenada aquí en los acuíferos subterráneos. Entonces vamos a hablar primero del agua lluvia. Por lo general el agua lluvia se capta para viviendas individuales. Por lo general es difícil encontrar poblaciones que se estén alimentando total, o sea, que hay un sistema público para utilizar el agua lluvia. Por lo general son sistemas particulares. ¿No? Este es más sencillo. Usted viene y pone un canal aquí que en el interior le llaman un cañizo y usted recoge el agua y la va usando poco a poco. Cuando usted vive ya en una medio más sofisticada, entonces el mismo techo, los canales, pero ahora usted viene, recoge el agua en el depósito, antes de llevarla al depósito,
la puede pasar por un filtro y después con un sistema de bombeo la distribuye en su casa. O sea, es un sistema más sofisticado. Si la instalación requiere más agua, tenemos esto, ¿no? Hay una especie de piscina y el área perimetral se recubre de, en este caso, de geotextiles. El agua cae y se almacena en el estanque, ¿no? Ahora, vamos a ver la calidad del agua. Nosotros tenemos, cuando queremos hablar de calidad del agua, tenemos que pensar en el potencial de que tenga gérmenes patógenos, que tenga sustancias tóxicas y el otro es que sea agradable a la vista. Esos son los tres aspectos. Entonces, esta tabla tiene aspectos biológicos, aspectos físicos, químicos venenosos, tóxicos, otros productos químicos que si bien no son tóxicos, pero causan molestias, y hay una característica del agua que es muy importante en los hogares, que es la dureza. ¿Ustedes saben qué es la dureza? Este va a ser el primer proyecto que vamos a hacer para que experimenten lo que es la dureza. El asunto de los grifos, profe. ¿Cómo? Eso es el asunto de los grifos. Sí. Ah, Sí, sí. sale mineral. Sí. Pero el experimento que vas a hacer es en esa dirección y va a ser también con agua de grifo también. Bueno, ¿qué es la dureza? Es la propiedad que tiene el agua de reaccionar con el jabón. Eso es lo que es dureza. En todos los hogares se usa agua para agua y jabón. Entonces, si tenemos un agua que inhibe la acción del jabón, no es muy útil el agua con esas características, porque entonces gasto demasiado jabón. Entonces, pero en sí, ¿qué genera la dureza? Bueno, prácticamente hay dos iones metálicos que son los que generan la dureza. El ion calcio y el ion magnesio. Calcio y magnesio son los dos metales que generan la dureza. Y lo que hace, por ejemplo, aquí en Panamá, nuestras aguas subterráneas tienen mucho carbonato de calcio por los yacimientos de roca caliza que hay aquí en todo el istmo. Entonces, todas las aguas subterráneas tienen carbonato de calcio. Las aguas superficiales también tienen algo de carbonato de calcio. Entonces, eso es la dureza. Después de la clase hablamos del proyecto. Si la dureza reduce el calcio y magnesio, ¿dónde el agua lluvia puede recoger el calcio y el magnesio? Allá arriba en la nube. ¿Dónde puede recoger el calcio y el magnesio? No hay. El agua lluvia no tiene ni calcio ni magnesio, no tiene dónde tomarlo. El agua subterránea o el agua superficial que está en contacto con masas de suelo que tienen carbonato de calcio, ahí sí se adquiere la dureza. Pero allá arriba no hay, así que desde el punto de vista de presencia de calcio y magnesio, muy buena, que se dan cuenta, es la única agua que endurece, es muy buena, pero no tiene. Es la única que no tiene ningún tipo de calcio y magnesio. Bien, ahí estamos con la dureza. Desde el punto de vista biológico, la calidad la observamos en función de la presencia de excretas. Si hay excretas es mala, si no hay excretas el agua es buena. ¿Quién está tirando allá arriba en las nubes excretas? Nadie. ¿Cómo es la calidad? Buena, no hay manera. El agua lluvia tiene que ser buena. Físicamente, usted coge el agua lluvia, cójala en un platón y la observa en un vaso. ¿Cómo la ve usted? Bien, ve. Y la huela. Y el sabor le va a salir porque se va a saber diferente al agua de acá, del agua de usted, porque acá el agua de usted tiene otros componentes. Pero realmente la calidad física no tiene inconveniente y es buena. Salvo ciudades como México o Pekín o Santiago de Chile,
y tienen una contaminación en la atmósfera permanente de gases de origen industrial, fuera de esas ciudades, donde el agua, digamos aquí en Panamá, donde el agua que cae aquí en Panamá adquiere sustancias tóxicas. Salió del mar, del océano y cae. No tiene manera de absorber sustancias tóxicas, por lo tanto, el agua lluvia desde el punto de vista de calidad de químicos venenosos, que es muy buena, no tiene. Entonces, otros químicos, yo creo que eso me pasó en la clase de ayer, la del miércoles. Hay sustancias que no son tóxicas ni venenosas, pero si están presentes en cierta concentración, causan molestias. Una, por ejemplo, son unos nasales que se llaman sulfatos. Entonces, que no son venenosos. Puede tomar un sulfato, no pasa nada. Sin embargo, ¿cómo? ¿Cómo? No, yo pensaba que sabían las cosas. Que los sulfatos afectan son más bien las estructuras. Sí, eso es para efectos de deterioro de metal, pero cuando nosotros lo ingerimos, lo que ocurre es que a algunas personas se les afloja la válvula. O sea, a usted es normal, la persona de la ciudad va al interior, toma agua del pozo, el agua de ese sector tiene sulfato, y la persona siente que cuando llega a visitar a la abuela, se la ablanda la cosa y regresa a la ciudad y se soluciona todo. O sea, hay personas que son muy sensibles a la presencia de sulfato y entonces les tiene un efecto laxante, ¿no? Claro está. Y usted dirá, ¿por qué ya de mi abuelita ellos no tienen ese problema? Ah, bueno, porque ellos ya están acostumbrados a la presencia de sulfato. Pero como usted no está acostumbrado, tiene un efecto laxante. Entonces, eso es una sustancia pues, que no es tóxica, pero produce molestias, ¿no? Entonces hay que evitarla. ¿Quién está echándole allá arriba al agua sulfato? Nadie. Por lo tanto, la calidad es muy buena. Y ve, prácticamente gana 5 el agua lluvia en calidad. Ahora la pregunta de los 60,000 pesos es, si el agua lluvia es tan buena, ¿por qué no la usamos? A ver qué se les ocurre. ¿Por qué no estamos usando el agua lluvia para fuente de agua pues, para las poblaciones? No llueve todos los días. Esa es la razón. Por ejemplo, hay lugares del país que en diciembre, enero, febrero, marzo, abril y casi mayo no llueve. Entonces, ¿qué hacemos entonces? ¿Saber el tanque de agua que hay que tener entonces para acumular el agua de 5 meses de consumo es demasiado? Entonces, no es práctico utilizar el agua lluvia porque su distribución en el tiempo no es constante, sino que hay periodos secos muy largos. Entonces, imagínense el tanque de almacenamiento que habría que tener primero aquí en la ciudad de Panamá. Imagínense el área de captación que habría que tener para captar el agua que consume la ciudad de Panamá y luego almacenar el agua para 5 meses de verano. No hay forma. Por lo tanto, el agua lluvia solamente se utiliza para viviendas aisladas, pero en zonas de gran precipitación pluvial. Por ejemplo, si usted tiene una estación científica para observar los monos allá en la montaña, entonces usted en la vertiente del norte del Atlántico, allá llueve mucho más que acá, entonces allá es muy práctico pensar en una captación del agua lluvia con el techo de la estación, porque llueve mucho y entonces el almacenamiento que habría que tener para los periodos de lluvia son menores, digamos boca del toro, porque el toro no llueve bastante. Entonces eso sí sería pues la aplicación pues del uso del agua lluvia. Aquí en Panamá y el Pacífico yo sé hay una isla pequeña que se llama Contadora, que tiene un hotel y tiene unas mansiones ahí para gente de Chenchen, como dice el presidente, que o sea, la isla es muy pequeña y no tiene corrientes superficiales, no hay río, prácticamente no hay quebrada. Entonces ellos habilitaron un sector de la isla, la recubrieron con geotextil y captan agua lluvia, captaban pues agua lluvia ya para suplir parte de sus necesidades
porque parte del agua también la llevaban en barcazas de aquí de la ciudad, a islas contadoras, y recientemente entonces decidieron mejor tener el hotel y la población, tener una planta desalinizadora. Entonces, una planta desalinizadora que convierte el agua de mar en agua potable. Y de esa manera han resuelto sus problemas. Pero eso es el agua lluvia para problemas para el hotel y la población de viviendas adyacentes. No es mucha la población, pero se recurrió el agua lluvia. Pregunta, comentarios del agua lluvia, muchachos. Vamos entonces a ver ahora los pozos. Ahí está. El agua de los pozos es el agua que escurre por la superficie, mientras va escurriendo por la superficie, se va infiltrando. Pero básicamente hay dos tipos de yacimientos de agua. Uno, un acuífero que el agua está en contacto con la superficie, y entonces estos acuíferos que que no tienen una roca, un estrato de roca impermeable que los separa de la superficie, estos se le llaman acuíferos superficiales, pero lo importante es que el agua de ellos es las aguas que están infiltradas, las aguas freáticas. Estas son aguas freáticas. Hay otros que en las montañas el agua se infiltra y se acumula en una formación rocosa, es una roca muy permeable, que está separada de acá de la superficie de la tierra por una capa de rocas impermeables. Entonces, estos se llaman entonces acuíferos confinados o semiconfinados, pero realmente acuíferos confinados. Entonces, ¿qué diferencia hay? Bueno, que este acuífero de aquí está más expuesto a, digamos, si usted tiene tanques sépticos y letrinas por aquí, pues el ruido de los tanques y de las letrinas llega a esta agua. Si el acuífero desde acá de este nivel, pues ya sí está salvo de que la contaminación que hay en este nivel no pasa. Pero independientemente de eso, lo más importante es que el agua, cuando se acumula y viaja a través de esas zonas permeables, el agua es como un disolvente que va absorbiendo compuestos o sales minerales de todas las rocas en las que entra en contacto. Por lo tanto, esta agua, el agua subterránea es agua más algo más. Ese algo más es sal, carbonato de calcio, todos los minerales. Entonces, va a depender, la compañía del agua subterránea va a depender de las características de las rocas por donde se mueve el agua. Eso es lo que va a definir las características del agua. Entonces, aquí vemos, también le llaman acuífero cautivo, y si este está cautivo, este está libre, es acuífero libre. Entonces, aquí se ve mejor. Y entonces, ¿cómo le llama la gente en el interior a los pozos estos que contienen una bomba en mano? La gente, ¿y hay un pozo qué? ¿Cómo le dice la gente a las bombas esas rojas? Que uno manualmente, ¿cómo le llaman? ¿Pozo qué? ¿Pozo qué? Si la gente le pone otro apellido. Un pozo. No, un pozo artesiano. Pozo artesiano. Entonces ese es un nombre genérico que la gente le pone a todos los pozos, pero no necesariamente el pozo es artesiano. O sea, cuando el pozo es de este tipo, no es artesiano. El pozo artesiano es aquel que se nutre del acuífero este que está confinado. O sea, a veces por condiciones del terreno, el agua en el acuífero artesiano está a presión, y si usted está muy bajo en el terreno, usted hace la excavación y el agua surge, brota por la presión que tiene. Este entonces es un acuífero artesiano surgente y este es un acuífero artesiano no surgente. Pero para que sea artesiano,
tiene que tener el aprovisionamiento acá abajo de la roca esta impermeable que es una capa profesional. Ya saben, todos los pozos no son artesianos, algunos serán. Bien, entonces vamos a ver la agua. Aquí vemos un pocito esto se llama un pozo de brocal, que la gente lo hace excavado y para que no se le derrumben las paredes se recubren de ladrillo o con algo de hormigón para evitar que las paredes toquen. Y allá vamos a ver el espejo de agua que tira la cubo de luz. Este definitivamente sí es un acuífero libre, no es artesiano porque se alimenta de las aguas freáticas que hay allá alrededor. Entonces vamos a ver las características de la calidad de los pozos. Cuando el agua escurre por la superficie, va tocando todo lo que hay. Si es excreta, por ahí va tocando excreta y va recogiendo lo que hay. Y luego, si es agua subterránea, ella se infiltra. Al infiltrarse, tiene que recorrer, o sea, atravesar grandes capas de suelo, de roca, y entonces ahí se da un proceso natural de filtración. Entonces, la filtración por esas masas de suelo hace que los sólidos suspendidos que lleva el agua desaparezcan. Por eso el agua subterránea por lo general está clarita, no tiene sólidos suspendidos como tiene el agua de los ríos. Y lo otro es, las bacterias son sólidos suspendidos, son particulitas. Entonces las bacterias también quedan atrapadas en ese recorrido y por esa razón el agua de los pozos tiende a ser de muy buena calidad biológica. Claro está, excepto si yo tengo un tanque, un pozo aquí de brocal, un pozo de esto que no es artesiano, sino que es un pozo freático y ahí al lado tengo una letrina o un tanque séptico que es viejo, puede que esté contaminado porque no hay suficiente espacio para que mejore la calidad. Entonces, pero en general se puede declarar que los pozos en general tienen desde el punto de vista biológico tienen calidad muy buena por el proceso ese natural de filtración que se da. Así como la calidad biológica es buena, el hecho de ese proceso natural de filtración hace que la calidad física sea buena. La mayoría de los pozos, cuando usted ve la calidad física de los pozos, el agua está clarita, ¿no? A veces sí puede tener algo, si tiene exceso de sales, sí puede tener problemas de sabor, ¿no? Sabe como alcacelsa y no está muy bueno, ¿no? Pero esos son casos contados. Bueno, en cuanto a químicos tóxicos, venenosos, ¿quién está envenenando esas aguas allá abajo? ¿Qué industria está descargando? No hay nadie descargando tóxicos allá en el subsuelo, por lo tanto la calidad es muy buena. Cuando llegamos a otros químicos, y ahí sí la puerta fue cerrada, porque el agua subterránea adquiere las características de las masas del suelo por las que pasó. Si había sulfato, si había carbonato, y entonces esos excesos en ciertos, cuando son excesivas las cantidades, causan problemas, malestares, no es que son tóxicos. Por eso entonces a los pozos se les cataloga como regular. Habrá unos que son buenos y otros que son malos, pero es regular, no necesariamente bueno. Y en la dureza dice que es malo. Bueno, pues, y aquí en Panamá, malísimo. Pues porque ustedes saben que Panamá, hace yo no sé cuántos millones de años atrás, estábamos éramos mar. Y fenómenos tectónicos levantaron a Panamá y estamos ahora acá en la superficie. Pero lo que allá abajo era puro depósito de conchas o sea, material calcáreo, pero todas las conchas de los animales marinos es carbonato de calcio. Entonces, las rocas que predominan aquí en Panamá son originarias de la familia de la caliza, por lo tanto, todas las aguas subterráneas panameñas tienden a tener altos niveles de carbonato de calcio, en unas zonas más que en otras. Por ejemplo, en la zona de Panamá de Chepo y hacia allá, no hay vuelta de hoja, no hay pozo que se pueda utilizar.
los niveles de dureza son muy, muy altos. Siempre se trataron de hacer pozos y no había manera. Yo estaba en una escuela ya rural en Cañitas de Checo y entonces había un pozo ahí en el predio de la escuela. Y bueno, pues estaba de adorno que no se podía usar. Cuando había que buscar agua para tomar, había que ir al río. Esa agua no se podía tomar, no se puede usar para lavar tampoco. Entonces, si no se puede usar ni para lavar, ni para cocinar, ni para consumir, no se usaba, el pozo prácticamente no se usaba. Bien, entonces, pero unos comentarios sobre la dureza. El problema de la dureza es que el jabón reacciona y se gasta. Entonces, en el interior, cuando la población del interior, por lo general, nunca ha tenido mucho capital, mucho efectivo. Entonces, el jabón siempre había que comprarlo. Casi nadie se dedicaba a hacer jabón artesanalmente. Entonces, las damas compraban jabón en tuco o en polvo para lavar y esto, a veces para el baño, muchos teníamos. Íbamos a acompañar a la mamá al río, a la mamá a lavar al río y nos daban el tuco de jabón de lavar ropa y con ese fuki, con eso era que nos bañábamos nosotros. Pero el chiste es que eso se llama un conocimiento completamente empírico, ¿no? Las damas del interior observaron que, digamos, en el verano había dos aguas disponibles, el agua del pozo, pero un pozo normal, no el pozo, y verano no, en invierno, estaba el agua del pozo y en vez de ir a buscar agua del pozo que estaba a 200, 300 metros, recogíamos agua en un cañonizo y tanque de agua y la mamá lavaba con agua de lluvia. Y encontraban que el jabón rendía una barbaridad. El agua de lluvia no tiene dureza, así que todo el jabón que se aplicaba inmediatamente generaba espuma y era bingo. Y si usaba agua del pozo, ellas notaban pues que se gastaba más jabón para lavar la misma cantidad de ropa. Así que siempre las damas preferían en la época lluviosa utilizar el agua lluvia para lavar. Y en el verano, entonces estaba el agua del pozo, entonces lo que optaban era que en la temporada de verano la ropa la iban a lavar a la quebrada, porque en la quebrada el agua tiene algo de dureza, pero muy baja comparada con el agua subterránea. Y entonces, bueno, se iba a lavar en la quebrada porque el jabón rendía mucho más. Entonces, eso es un conocimiento. Ellos no sabían por qué, pero sí sabían la conclusión de que era una cosa ahorrativa. Y ese es el primer proyecto que van a tener ustedes, sencillito. El primer proyecto de ustedes es que ustedes palpen qué es lo que es la dureza. Entonces, son dos ensayos que van a hacer. Uno es captar agua lluvia, ponen un platón a recoger agua lluvia, y con esa agua lluvia cogen una pastilla de jabón con la que se lavan las manos, se bañan y van a tratar de lavarse las manos con esa agua lluvia. Entonces usted se moja las manos y se usa el jabón y luego trata de quitarse el jabón con el agua del platón. Entonces esa experiencia que van a tener, que es súper difícil, quitarse el jabón con agua lluvia, es que el agua lluvia no tiene dureza y no hay quien reaccione con el jabón que tienen en la mano y por eso no se le quita. Entonces, si usted tuviera que bañarse con agua lluvia y se enjabona, tiene problemas para quitarse jabón, porque el agua lluvia no le quita el jabón. Esa es la parte A de la experiencia. La parte B de la experiencia, oye, ya no hace falta eso, pero todavía ahí en la Secretaría Académica tienen un lugar ahí donde uno puede coger barritas de tiza. Vas a coger la mitad de una barrita de tiza. ¿Qué es la tiza? Carbonato de calcio. Entonces, no hay. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a triturar un pedacito de tiza, lo vuelven polvo y entonces vienen y se impregnan las manos con ese polvo, bien impregnadas las manos. Luego, con una pastilla de jabón, van al lavamanos y con el agua común del acueducto abren el grifo y se lavan las manos
lo mismo con agua y jabón. Se tratan de quitarle con agua y jabón para que vean el efecto distinto que van a tener. ¿Qué efecto van a tener? ¿De qué tienen impregnadas ustedes las manos? De carbonato de calcio. El calcio es dureza. Cuando usted trata de lavarse con jabón, el jabón no va a ser espuma, no reacciona el jabón hasta que no se combine con todo el calcio que tiene usted en las manos. Ustedes no van a sentir el efecto del jabón. Entonces, ahí esa es la parte B. Lavarse las manos impregnadas de tiza en el lavamanos con jabón para que vean que es el efecto contrario. Ahí entonces va a tener tanto calcio que el jabón desaparece. En la otra experiencia no se puede quitar el jabón. Entonces, esa experiencia, como está lloviendo, ¿no? Pero no vamos a hacer el tiempo. Vamos a dejarla para este domingo, no. El siguiente domingo, de mediodía hacia abajo, ustedes traen el informe. El informe es, ustedes tienen a alguien que con agua y lluvia, y impregnado con jabón. Videos de 10 segundos, 2 videos de 10 segundos, y me lo mandan al chat privado de Teams. Y ese es el primer proyecto. Como un proyecto bien interesante, vale 20 puntos, vale casi por 2 pisos. ¿Vamos? ¿Pregunta del proyecto? O sea, 2 videitos de 10 cortos. No me manden películas porque no va. Videitos cortos. ¿Vamos? Hay veces ya como el agua de ahí. No. La primera con agua lluvia y el segundo con agua normal de grifo. Pregunta del proyecto. Nada, si ya lo hemos dicho todo. Bueno, si tú quieres decir, oiga, lo siento resbaloso y si no siento el jabón, eso vale, ¿no? O sea, lo que se quiere es que ustedes perciban el efecto de la dureza. Eso es lo que se quiere. Bien, seguimos entonces. Vamos a los lagos. Bueno, esto es un lago, pues definitivamente se nota que no es por acá, porque no tenemos montañas así. Pero lo importante es que qué es lo que es un lago. El lago es un depósito natural de agua. ¿Y qué es lo que hace que las aguas del lago tengan una característica de calidad especial? Uno, el agua llega aquí y ustedes ven ahí olas y el agua revolviéndose. No, es un ambiente tranquilo. Entonces, toda la materia en suspensión que trae el agua de los ríos revueltos, con los meses de estar ahí, se va al fondo. Por lo tanto, el agua de los lagos tiende a tener muy buena calidad física, pues porque los suelos suspendidos han tenido tiempo suficiente de irse abajo. Puede que por aquí le estén llegando excretas de gente que vive por ahí, excretas y contaminan el lago. ¿Qué sucede? Los microbios, los gérmenes, los microorganismos que causan enfermedades y la que ustedes tienen en el intestino grueso, se sienten bien en el ambiente ese del intestino grueso. Cuando salen y llegan a un ambiente natural, tienen poca capacidad, poca resistencia para sobrevivir en un ambiente así natural. Y entonces, tarde o temprano, estiran la pata. Los patógenos primero y después los coliformes fecales tienden a desaparecer. Como el agua demora meses, no hay patógeno y coliforme que aguante la vida, porque el ambiente es muy agresivo. Allá se van a encontrar protozoos que se los coman. Entonces, el tiempo, primero la tranquilidad elimina los problemas de calidad física y luego el tiempo que demora ahí elimina cualquier problema de calidad biológica. Por eso entonces el lago, bueno, aquí le presento otro lago. Este sí lo identifica un poco más, ¿sabes el lago? La puta, clarito. Y este de acá, a la abuela, esta es la toma de agua del Miranda, del agua de la abuela. Y estábamos a finales de estación seca, miren que el lago está bastante bajo. Aquí está el cilindro
que llega hasta el fondo del lago, y acá están donde están los motores, porque las bombas están allá abajo. Y a ver, y ¿ah? Portobelo. ¿Cómo? Fortuna. Tibio. Fortuna tiene una carretera aquí que sigue para acá. Este no tiene una carretera así tan obvia. Este es. Oye, aquí no tenemos muchos lagos. 4 lagos. Guayana, este es Guayana. Ese es Guayana. Y entonces, aquí viene la característica del lago. Biológica vemos que ella es buena por el tiempo de retención. La física es buena por la tranquilidad. Los químicos tóxicos, ¿qué industria está echando químicos en eso en los lagos? No deja que le echen los químicos tóxicos. En cuanto al químico bueno, ahí va a depender si los ríos arrastran materiales disueltos que no sean tan buenos, pero la mayoría de las veces es buena, pero otras veces es mala, la de otros químicos, entonces se cataloga pues como regular. Pero en dureza, el agua que llega al lago es agua superficial, no es agua subterránea, por lo tanto no tiene exceso de contenido de calcio y magnesio. Por lo general, entonces el agua del lago es buena. Por esa razón es que el agua de las ciudades, del área metropolitana en Panamá, tiende a ser buena. Buena, y otro que digo, buena. La fuente es buena. Entonces usted lo que tiene que hacer en la planta de tratamiento es poca cosa. Y del agua ya le sale súper bien, ¿no? Vamos a ver entonces los amigos de los ríos. Miren este río que les parece. La gana de bañarse y de beber de una vez. Por lo general, todos los cuerpos de agua, en su curso alto donde no hay gente, tienen una apariencia como esta. Claro, y esta apariencia es durante la estación seca. En la estación lluviosa, bueno, en la estación lluviosa se nos revuelve la cosa. Entonces la calidad, se da cuenta que la calidad física cambia notablemente. Allá estaba muy buena y acá está pésima. Y cuando la corriente atraviesa centros poblados, nos puede ocurrir esto. Esto es una foto de una fuente de Matanillo, ¿no? En la época seca. Prácticamente es agua residual lo que va allí. Y entonces, como que no da ganas de tomarse esa agua, ¿no? Y de bañarse tampoco. Bueno, ahora te voy a echar un cuento bueno. Pero entonces, ¿qué pasa con los ríos? Desde el punto de vista biológico, tiende a ser mala. Está expuesta a que haya muchos depósitos de excretas. Físico es variable. En el verano, buena, y en la estación lluviosa, mala. Químicos tóxicos, como están muy expuestos, usted no puede controlar las deposiciones y entonces puede ser regular. En otros químicos, por lo general, tiende a ser mala el agua de los ríos. Ya llegaron muchos componentes, que no son tóxicos, pero hay muchos componentes que no ayudan. Y en la dureza dice que es regular. ¿Por qué es regular? Durante la estación lluviosa, casi todo el agua que pasa por el río es agua de corriente superficial. Esa agua no tiene, ¿cómo te les digo? No tiene dureza, porque esa agua no ha tenido oportunidad de estar en contacto íntimo con rocas calizas. Sin embargo, el agua en las corrientes en los meses de febrero, marzo, abril, ¿de dónde viene? El río no se seca, el río sigue circulando agua. Vienen de los aportes subterráneos de las aguas freáticas. Entonces, estas aguas son subterráneas.
han estado en contacto con las masas del suelo, por lo tanto absorbe las características de la masa del suelo, se hidrocaliza, absorbe y caliza, por lo tanto en algunos sectores la alcalinidad de los ríos al final de la estación seca, perdón, la dureza al final de la estación seca tiende a ser alta. Por eso entonces se pone que es regular, buena en una época y puede ser mala en otra, ¿no? Vamos entonces a los océanos. Ahí está, mucha agua, miren. No vamos a pasar sed, nada más que está un poquito saladita. Pero vamos a lo siguiente. El mar, así como los lagos, son depósitos de agua enormes. Entonces, cuando usted deposita algo ahí, o sea, el agua permanece ahí mucho tiempo. Y entonces tiene el mismo efecto que tienen pues, los lagos, en algunas características, por ejemplo. Pero por favor no piense que el agua de mar es como el agua que tenemos aquí en la ribera del Pacífico, que siempre está revuelta, siempre está revuelta y usted ve que el agua está turbia. El agua a varios cientos de metros mar afuera está igualita que la que está allá en Colombia. Usted va a las playas de Colombia y el agua está transparente. Así mismo ocurre mar afuera acá, porque desde el punto de vista físico el agua no está turbia como uno lo ve en las playas del Pacífico. Entonces, ahí está. Acá le tomamos un vasito. Bien. Vamos a ver entonces una cosa. Desde el punto de vista biológico, el mar es un ambiente inhóspito para los patógenos y para los coliformes fecales, así que tienden a desaparecer con el tiempo enorme que van a estar ahí en el mar. ¿Sí? Por eso la calidad biológica es buena. Física, si es agua de mar afuera, el agua está prácticamente sin sólidos suspendidos, se ve bien. Ya, químicos tóxicos, bueno, regular, porque todo depende de dónde estemos. Hay zonas pues, industrializadas que es difícil tomar agua en la cercanía, pero otras zonas, como aquí en Panamá, no había ningún inconveniente. En cuanto a otros químicos, es mala, pues, trate de tomarse un buchito de agua y verá que eso está muy salado. No hay manera de utilizarla si tiene mucha sal, principalmente cloruro de sodio. En cuanto a dureza, depende pues de la zona geográfica del mar ese o del océano, puede tener dureza buena o dureza alta. Así que eso es variable. Y ya acabamos entonces pues con las fuentes naturales. Nos quedan dos fuentes, que el agua residual doméstica y el agua residual industrial. A veces la cosa se pone dura, que hay que apechar con el agua residual, ¿no? Para uso de consumo humano o sea para agua potable. Entonces, las aguas residuales pues, domésticas son las que se producen en los hogares, ¿no? La del fregador, la de lavamanos, la del inodoro, la de la ducha, eso es agua residual. Y bueno, así más o menos luce después de cierto tiempo, ¿no? Medio gris, ¿no? Entonces, vamos a hacer el examen de las aguas residuales domésticas para ver cómo andan. Desde el punto de vista biológico, cómo anda la calidad. Si eso tiene excremento, entonces esa calidad es mala, pues que vamos a hacer mala. Desde el punto de vista físico, no se ve bien y no huele bien, no debe saber bien, de que es mala. Químicos tóxicos, ¿qué químico tóxico le añaden ustedes al agua, en la casa, al agua que consumen? ¿Qué veneno le añaden? ¿Veneno? No, usted no le añaden ningún veneno. Usted lo que hace es que lava la ropa, el zurro de ustedes cuando se bañan con jabón, eso sí va, pero ahí no hay nada venenoso. Entonces, desde el punto de vista de químicos tóxicos, la calidad de agua residual es buena. Bueno. Otros productos químicos, bueno, porque es que el agua residual prácticamente es agua potable que la gente está desechando después de haberle dado un uso. El uso que le dan a ustedes no le agrega nada tóxico ni molestoso al agua. En la dureza,
Si el agua que usted usó en el acueducto era buena desde el punto de vista de dureza, el agua residual que usted genera también está buena. El único problema del agua residual es el asunto de la presencia de excrementos y la apariencia fue que tiene olor, sabor y malas cosas, ¿no? Esas son las. Entonces, usted no tiene que descalificar totalmente el agua residual como una posible fuente de agua. Aquí en Panamá hay experiencia en el uso de aguas residuales como agua potable y fue una experiencia buena. Nada más que no se publicaba, pues porque eso no tiene sentido publicarlo, ¿no? Pero aquí en Panamá tuvimos una experiencia buena de utilización de aguas residuales para el consumo humano. Vamos para allá. A finales de los años 70, hasta los finales de los años 70, Panamá siempre ha tenido gran exportación principalmente de camarones, ¿no? Y entonces en Panamá, pues, esos camarones antes, ahí en la cinta costera, donde está el mercado del marisco, había unos muelles. Y en esos muelles venían los barcos pesqueros, camaroneros, y ahí se hacía la descarga, la cosa, o sea, se funcionaba, no existían las mejores condiciones. Cuando la marea bajaba, quedaban los barcos bajados ahí, tenían que esperar a que la moneda subiera. Entonces, en ese tiempo, en la década del 70, el que mandaba en Panamá era el general Omar Torrijos Herrera. Entonces, alguien le dijo al general, o lo asesoró, de que sería bueno que Panamá construyera, pues, un puerto pesquero en propiedad para aprovechar las ventajas que teníamos y mejorar las exportaciones de los productos pesqueros. Pues, y fue buena la idea y muy bien. Entonces, el general aceptó la idea y aquí está la ciudad de Panamá, el aeropuerto de Panamá Pacífico y un lugar que se llama Bacamonte. Y ustedes todos saben dónde está Bacamonte. O sea, la superurbanización que se llama Bacamonte. Esto no existía en la década del 70. En la década del 70 casi no había población aquí. Solamente había población en el centro de Arreján. Arreján Cabecera tiene un poblado relativamente pequeño. Entonces, ¿qué más en ese tiempo Arreján se abastecía de pozos? La población era pequeña, se utilizaba pozos. Todavía no se había pasado agua por el mar regional y tampoco había plantas en el sector de la provincia. Entonces, bueno, se construye el puente aquí, entonces había una condición especial de que el agua estaba de una profundidad para que los barcos llegaran y donde se construyó una especie de rompeolas para proteger y que esto estuviera más tranquilo. Entonces, bueno, aquí entonces también se iban a construir una serie de instalaciones de procesadoras de pescados y de mariscos en general para la exportación. Pero en toda la industria procesadora de alimentos se necesita mucha agua. Bueno, pues entonces no había, Arreján no tenía agua, no había agua, entonces le dieron mineral, hay que construir una planta de tratamiento de agua. Bien, no. Entonces, la planta de tratamiento de agua tiene una fuente superficial. Oye, aquí está el río Caimito, que es el que abastecido a Chorrera la mayor parte del tiempo. Pero el asesor que tenía mi ingeniero en ese momento, yo no sé qué le pasó, y en vez de recomendar hacer la planta en el río Caimito, recomendó hacerla en esta corriente que aparece por aquí. O sea, en términos generales es una quebrada, pero se le llama río Aguacate. Se le llama río Aguacate, pero eso no es río. Entonces, vamos a ver primero, aquí está el puerto, ¿ves? Miren, rompeola, las instalaciones de agroindustriales y aquí está la flota de vapor. Una instalación donde entonces esto requería mucha agua, entonces bueno, se decidió hacer una planta en la quebrada de Río. Esta es la quebrada de Río y esto es en la época lluviosa en que hay agua, ¿no? Entonces, ese río, la instalación se hizo cerca de la carretera panamericana. En la carretera panamericana atravesaba un lugar poblado pequeño que se llama
¿verdad? Se llama Vista Alegre. En ese tiempo ya existía Vista Alegre, está un pequeño lugar por aquí, Vista Alegre. ¿Qué pasa? Simultáneamente con ese proyecto, mi general decidió, había un barrio entero en la ciudad de Panamá que estaba, ¿saben cuál es la avenida Justo Rosemena? La que se inicia allá en el Parque Legislativo y viene hacia casa al Hospital Santo Tomás. Bueno, ahí se formaba una gran esquina entre esa avenida, la calle 3 de Noviembre y la avenida México. Entonces ahí había un sector de viviendas de inquilinato de madera, pero eso estaba para los tigres, ya, o sea que había que mudar la gente de ahí, y mi general decidió hacer un proyecto habitacional acá. Ahora dónde está, aquí. Proyecto urbanizacional de buen tamaño que se llama Nuevo Chorrillo. Bueno, la gente de allá se trasladó acá y el barrio ya desapareció. Entonces, el Nuevo Chorrillo tenía una serie de pozos para generar el agua del consumo, y el tratamiento de las aguas residuales era un tanque séptico sencillo que descargaba directamente en la quebrada de Aguacate. El río Aguacate empieza por acá, así que los tanques sépticos no son libres descargaban el río Aguacate. En el río Aguacate, para captar el agua de la planta, hicieron una pequeña presita para que el agua se levantara y poder alimentar la estación de bomberos. ¿Qué ocurría? Durante los meses de febrero, marzo y abril, el caudal del río Aguacate bajaba al mínimo, y prácticamente lo que llegaba a la mini presa de la planta eran las aguas residuales que salían del tanque séptico de Nuevo Chorrillo. Entonces, eso sí, la planta esa del IDAN era la planta, en términos volumétricos, que más químicos gastaba en el país. La cantidad de cloro, además de coagulantes, polielectrolitos, carbón activado, que muy poco se sabe para nada, carbón activado, y métele ahí para que el agua cumpliera con la norma de calidad de agua. Entonces, como el proceso industrial era para exportación, siempre el país donde se va a exportar viene a revisar las instalaciones. Y ahí, aquí en Panamá, entonces, cada 3 meses, cada 6 meses, hacían un muestreo del agua que se utilizaba en el proceso industrial. Y aunque ustedes no lo crean, todas las veces que hicieron la muestreo, el AGAB cumplió con todo para la norma gringa, bingo. Y entonces el proceso fluyó muy bien. Y la gente de acá contenta porque tenían una buena solución de agua, la gente de Vista Alegre. No nunca había tenido tanta y buena agua como en ese tiempo. ¿Qué ocurrió? A finales de los 80, 1987, 88 y 90, hasta el 89, perdón, 87, 88, 89, aquí se dio una gran crisis política porque el dictador, el general Torrijos, lo habían asesinado en un accidente, el supuesto accidente aéreo, y quedó el general Noriega, que era un delincuente de marca mayor, narcotraficante extraordinario. Entonces hubo un movimiento nacional pues para sacar al general Noriega, así como están en Venezuela con Maduro, así mismo era. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Los norteamericanos tomaron medidas bancarias que prácticamente a nosotros, o sea, nos pagaban en cheque, pero los cheques no los podíamos cambiar. O sea, los bancos cerraron, prácticamente la banca cerró por un gran tiempo. Una crisis extraordinaria. Y entonces, ¿qué ocurrió? El IDAN, que siempre ha estado medio en tubo, en ese tiempo era que estaba en tubo, porque no había con qué. Bueno, entonces, pero el puerto de Bacamonte seguía operando. ¿Y qué ocurre? Las bombas sumergibles de Nuevo Chorrillo, se quemó una, se quemó dos, se quemaron todas. Y entonces, al quemarse todas las bombas, en el verano correspondiente no había agua en el río Aguacate, no había agua. Entonces los empresarios de aquí, que eran conocedores de la realidad, los dueños de las empresas exportadoras, y fueron los del director
regional de Linares aquí, y entonces le dijeron, bueno, ¿qué era el problema? Y les explicó que es que las turbinas de Nuevo Chorrillo, pues, esto, ya se habían quemado, entonces, ¿cuánto vale? Y ven, jucu, le dieron los fondos para comprar las turbinas y las reemplazaron las turbinas, Nuevo Chorrillo volvió a tener agua, y el tanque séptico también, y la presita de la planta también, y todo se arregló. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que las aguas residuales domésticas se pueden tratar y convertirlas en aguas potables sin problema. Lo único sí que es importante saber, claro, que la gente de Vista Alegre nunca ha sabido que ellos en una temporada estuvieron tomando agua residual del Nuevo Chorrillo. Ya eso no ocurre porque ya ahora hay aprovisionamiento de la planta de Miraflores que pasó por debajo del canal, y hay otras plantas que abastecen el sector de Apaiján y lo incorporaron pues esta zona. Pero es una experiencia exitosa en Panamá del uso del agua residual doméstica como fuente de agua potable. No se les olvide, no hay nadie de Vista Alegre aquí. Ya ustedes tampoco, cuando ustedes nacieron, eso se ve a donde uno el problema. Bien, entonces, solo me falta ver ahora es las aguas de origen industrial, pensar en el uso de las aguas industriales para el abastecimiento. Y las aguas industriales, primero que todo, son muy variadas. Cada proceso industrial genera agua residual distinto características, ¿no? Habrá algunas que son parecidas a las aguas residuales domésticas que pudieran utilizarse y otras no. Entonces, vamos a pasar revista a los datos de las características de las aguas industriales con miras a utilizarlas como fuente de agua para el consumo humano. Biológico, dice que las aguas residuales industriales son buenas. ¿Por qué creen que las aguas industriales son buenas? Tienen tantos químicos que matan todo lo que tienen. Esa es una. Otra. Agua industrial. ¿Qué es lo que produce la contaminación? ¿Cuál es el criterio nuestro para definir si el agua biológicamente es buena? La presencia de materia fecal, de excrementos. Y ningún proceso industrial usted ve la gente. No. El agua de proceso industrial no tiene nada que ver con excrementos, por lo tanto no tiene problema. Y se cataloga como buena. No hay problema, es buena. Ya en las otras sí es difícil. Físico, químico, y dureza, mire que puede ser variable. Hay algunos, el agua residual de un matadero no tiene por qué tener exceso de dureza. O de una procesadora de leche tampoco tiene por tener exceso de dureza. Pero habrá otros procesos pues, que no se pueden utilizar por exceso pues, de calcio y magnesio. Pregunta o comentario, muchachos. ¿Quiénes llegaron después de la asignación del proyecto especial? ¿Tú estabas aquí ya cuando sancionamos el proyecto especial para el domingo de más frío? ¿No? Sí, hoy, ¿no? ¿Alguien más no conoce el proyecto? Todos estaban, tú estabas y empezaste a llegar al proyecto. Bueno, un proyecto bingo para solucionar los juicios que estás perdiendo. La dureza la genera la presencia de calcio y magnesio en el agua. Y aquí en Panamá es por la presencia de roca caliza, que